de esta maquinaria corporal humana. La verdad que para ustedes es fundamental la fisiología de la maquinaria corporal humana, porque ustedes van a trabajar con la maquinaria. Ustedes van a decir, mire, ¿saben qué? Hagan tal cosa. No, ustedes van a estar con el paciente, el individuo, va a estar trabajando con él en masaje, en contacto directo con él. Entonces, no olvidar que ustedes van a trabajar no con perros, ni con gatos, ni con ratones, no, con humanos. Y yo siempre he dicho, así el humano. ¿Qué significa eso? Para expresar la raza humana, la especie humana, no como hombre, ¿ya? La especie humana, ¿no es cierto? Y que además lo encierra en un círculo para dar a entender que es un todo integrado con el todo. Un sistema, ¿no es cierto?, que funciona en forma de sinergia. De sinergia. Y que además esta especie es única. Es única. Como digo, no es un monito, no es un macaco, no es un gorila, no es un delfín, no es un elefante. Es único. Tiene características propias. La primera de ellas, ¿no es cierto?, que es, yo siempre digo según la concepción humana, que lo que es, pero es la única especie cultural. Es decir, la única especie que tiene una verdadera cultura, una cultura que se expresa, ¿no es cierto?, en esa capacidad gregaria de los humanos. Gregario aprendió que estando en grupo está mucho mejor, mayor defendido, ¿no es cierto?, mayor ataque, mayor dominio, etc. Y cuando están desunidos, son fácilmente, ¿no es cierto?, invadidos. Gregarios. Y que además, ¿no es cierto?, le ha permitido expresar normas orales y escritas. Normas, ¿qué significa? Que tiene normas. Eso es lo más importante, normas orales. La tradición oral dice que las mujeres, ¿no es cierto?, de determinada edad ya deben empezar a usar faldas, por decir algo. Y que los varones, ¿no es cierto?, ya deben ir separándose y está, entonces ya recordarse con pantalón. Oral. Entonces, que después se escribe, no evolucionado. Entonces, imagínense, pero hablando en serio, era muy mal visto que la mujer andaba con pantalones, ¿no es cierto?, y que el varón, ¿no es cierto?, que la jugando con muñeca. Ahora no, porque como es cultural y es evolutivo, y esto en el fondo significa sociedad. Y las sociedades van cambiando. Entonces, dice, lo que el comportamiento social es ese. Normas orales. No van a nadie decir que la mujer tiene que jugar con muñequita, el varón con pelota de fútbol. Estamos ahora en campeonatos mundiales femeninos, ¿no es cierto? Están de moda, tan emocionantes como los masculinos. Ya. Estamos en paridad y equidad de género, etc. Es social, normas, que son en el fondo orales o bien escritas. Cuando hablamos de escritas, por lo general, ¿no es cierto?, estamos hablando de leyes. Es para que ustedes se den cuenta, wow, en el fondo no es tan escrita la cuestión, ¿no?, porque están atados a las leyes. Entonces, ese es un cultural. Además, también, ¿no es cierto?, este sistema cultural se debe a que la especie humana, el Homo sapiens, expresó un disparo que nadie lo entiende realmente, que es esa corticalización, ¿no es cierto?, ese aumento de la corticalización, plegamiento de la corteza. Necesito más corteza para expresar mayor pensamiento. ¿Ya? Entonces, plegamiento de la corteza para aumentar, ¿no es cierto?, el pensamiento concreto, el pensamiento abstracto, pensamiento. En el fondo, ¿no es cierto?, necesito más
porque necesito ser más inteligente. Inteligencia. Cultural, pero funciona de forma natural, sinérgicamente. Todo se potencia con todo. No es la sumatura del respiratorio, el digestivo, el nervioso, no, es sinergia, todo con todo. Eso me permite ahora expresar a la especie humana como una especie cultural, que mantiene ahora una evolución cultural y que se expresa finalmente las leyes en la sociedad. Y también igual, ¿no es cierto?, todo eso se debe a que para lograr mayor capacidad intelectual tuvo que plegar la corteza, plegamiento de la corteza. Y eso más encima, en el fondo, permite expresar el dominio de la tecnología. Somos la única especie que tiene dominio de la tecnología. Un perro no le va a hacer respiración artificial a otro perro, ni el gato le va a hacer, ¿no es cierto?, un masaje, ¿no es cierto?, cardíaco, ¿cierto?, a otro compañero gato. Entonces, dominio de la técnica de la tecnología. Mira dónde estamos ahora, ya ni siquiera hablamos, ¿no es cierto?, de acero microscopio, ahora estamos en la nanotecnología, es decir, de esa tecnología que es infinitesimal, ¿no es cierto?, chiquitita, ¿no es cierto?, que puede reconocer directamente células cancerígenas, etc. Somos la única especie que lo tenemos. Bonito todo eso, pero también igual tenemos contra. Como decía Einstein, hay dos cosas infinitas. La creación, que es infinita, y la estupidez humana. Entonces, estupidez humana. Esto lo escribo para que ustedes tengan el pensamiento crítico reflexivo como tal, por el proceso que éramos todos unos estúpidos. Hay que acusar. No, es que es verdad. Estupidez humana. Como les decía, miren qué estúpido el hombre. Inventó el automóvil. Primera causa de muerte, accidente automovilístico. Es decir, inventamos una máquina para morir. ¿Qué hizo el hombre? La de moda en la película. Inventó la bomba atómica, la energía atómica. ¿Para qué? Para la destrucción masiva, ni siquiera para la destrucción de una ciudad, ya es destrucción masiva. Estupidez humana, es infinita con eso. Y eso lo dijo Einstein, no lo dije yo, es infinito. Porque en el fondo la especie humana tiene el germen de la destrucción. Todo lo que inventa finalmente trata de sacarlo partido para destruir. Ahí está el premio Nobel. Oscar Nobel se llama, no me acuerdo el nombre, creo que Oscar Nobel inventó el TNT, la dinamita, para aumentar la calidad de vida de los humanos, para hacer caminos, para hacer rutas. ¿Qué es lo que hizo el hombre? Lo inventó para destruir. Entonces, antes de morir y que haya ganado plata, instituyó, ¿no es cierto?, el premio Nobel para aquellos que dan contribución a la ciencia. Tremenda, Carlos Conciencia tenía que yo lo inventé para lo bueno y todo eso para lo malo. El TNT, la dinamita. Bueno, eso es lo que ya pasamos, ¿no es cierto? Miren ahí, ¿cierto? El Big Bang, el origen de la vida, la evolución química, la evolución biológica, la evolución antropológica, la evolución cultural. Todo esto es propio de la especie humana. Me falta algo acá. ¿Qué otra característica tienen los humanos? Solamente tenemos los humanos y ninguna otra especie animal. Pensamiento. Lenguaje. El lenguaje. El habla. Más que el habla. Lo primero que hizo, siempre dice este camino que hace clase de teología. Claro, todos hablamos lo mismo. Por eso es que somos tan soberbios. Vamos al cielo. Si es fácil, venga para delante de Dios, somos nosotros. ¿Qué es lo que hizo? La torre de Babel. Y todo, y construyendo, dice, podía ser porque no hablaban lo mismo.
Sigan trayendo para acá, todo para acá, todo. ¿Qué es lo que estoy haciendo bien? Les cortó la comunicación y cada uno empezó a hablar propias lenguas. Todos los idiomas del mundo. Y por eso ya no se comunicaban. Yo era arameo, yo era judío y pedía por su forma. No había cómo llegar hacia arriba. Ahí quedó. ¿No? Entonces, el habla, la comunicación. El habla permitió, ¿no es cierto? La voz en el fondo, la voz. La única especie, ¿no es cierto? La voz, el habla. ¿Cómo dices tú? La voz, habla, comunicación. Pero ahí más que nada la comunicación, jóvenes, en el fondo primero es el habla. Porque si yo no puedo hablar, soy humano, tú puedes hablar, pero tengo otra forma de comunicar. La comunicación formal, la comunicación informal. Yo incluso digo, sí, está bien, o hago así, wow, a de bueno. Entonces puedo hablar también con las manos, puedo hablar con la cara, entonces, pero en el fondo el habla permitió la primera forma de comunicación, la voz. ¿Ya? Ninguna otra especie lo tiene. Como que no hay el loro. Habla como loro. El loro imita, no tiene cuerdas vocales como nosotros. Entonces, dicen algunos que eso expresó realmente, ¿no es cierto?, la separación con las otras especies. Y algunos autores inclusive hablan, ¿no es cierto?, de la importancia del cromosoma Y. Cromosoma Y para determinar esta separación de género. Para que lo sepan las mujeres y los hombres, ahora como género, el sexo primordial, jóvenes, no es el sexo masculino. El sexo primordial es el sexo femenino. X. Las dos iguales, femenino, primordial. ¿Qué es lo que es el varón? X también igual, X, de mujer. Y entonces piensan que aquí estuvo la situación. El sexo primordial, sexo femenino, y el sexo masculino no es más que una hembra inducida por el factor HI del cromosoma Y. Acá hay un factor, acá en este lugar acá, hay un factor que se llama factor HI, y ese permite inducir hacia el sexo masculino. Si no está ese factor, se polariza al sexo femenino. Eso. Entonces este factor, algunos hablan de 800.000 años atrás, se expresa más duro este factor y que permite entonces además hacer las diferencias típicas, ¿no es cierto? El hombre proveedor y la mujer, ¿no es cierto?, crianza de la progenie, aunque los nuevos artículos hablan de eso, ¿no es cierto?, que la mujer también era proveedora, ¿no es cierto? Todo va a cambiar. No puedo que nada estático en la vida. Eso es vida. Cambiando. Siempre evolucionando. Y bueno, acá, ¿no es cierto?, finalmente tenemos, ¿no es cierto?, esta evolución antropoidea y cultural, ¿no es cierto? Y Dios creó al hombre, como les decía, nunca olvidar. Lo primero en este sistema que es Big Bang, ¿no es cierto?, era un caos enorme. ¡Pum! Reventó todo, gran disparo, gran explosión, y entonces era todo, chocaban con todo, un desorden universal. Eso era el caos. ¿Cómo se llama el caos? Alta entropía. Mucho movimiento, todo. Pero entonces lo primero que hizo el primer tiempo, está todo muy desordenado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ordénelo. Y vamos a ordenar. ¿Cómo ordeno? Juntando cosas con cosas. Si ustedes están todos así, le digo, hagan lo que quieran, hacen lo que quieran. No, de dos personas, hagan lo que quieran, se pueden mover menos, porque digamos la otra. Digo, ya, miren, ¿saben qué? De 3 personas cada uno, menos se mueve. De 4 juntos, menos se mueve. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empezó a conformar, ¿no
¿no es cierto?, esta evolución química. ¿Cómo se hace, ¿no es cierto?, conformando compuestos que se puedan unir entre sí. Y así entonces los compuestos, a partir, tomando como centro al carbono, pero con el hidrógeno, CH4, ¿no es cierto?, que es el primer compuesto orgánico, que es el metano, pero todo centrado en el carbono. El señal estructural de toda la materia orgánica, ¿cuál es? ¿Cuál es? Carbono. Por eso, todo peso seco de nuestro organismo se va a expresar finalmente en carbono. Cuando ustedes, alguien ha visto la experiencia de, no, mi tía, mi tío, mi abuelo, para no estar muy cercanos, quieren que incineren su cuerpo. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Sacar toda el agua que tiene el individuo y que finalmente con la temperatura carbonizar carbono. ¿Qué es lo que queda? Ceniza. ¿Qué es lo que es la ceniza? Carbono. Eso es lo que quedó. Es decir, todo lo más se fue. Pero la materia orgánica está representada por el carbono. Eso quedó carbono. Y ahí entonces el primer día, como decía, dice, ya cuando como dijo, está más o menos la cosa está bonita, voy a hacer al hombre en el sexto día. Lo último que se forma en la expresión de la vida es la especie humana. Aproximadamente está establecido que la especie humana aparece en la faz de la Tierra en un círculo de 365 días, 5 segundos antes del pito de las 12 del año nuevo. Ahí recién, es decir, no tiene nada de historia. Todo los 365 días es todo lo que es la evolución química, todo lo que es la expresión de la masa vegetal, de la masa animal. Los dinosaurios tuvieron 200 millones de años. El hombre hasta ahora, la separación realmente está acá, aquí, a 4 millones de años atrás, todavía como Australopithecus, como Neandertal, y aquí recién al Homo. Ese Homo, ¿no es cierto?, que en el fondo de 100.000 a 50.000 años recién como Homo sapiens gregario, el primer asentamiento humano. No tiene nada. Y mire que hemos hecho cosas. Miren que hemos hecho cosas. 2.000 millones de años se demoraron todas las especies anaeróbicas de la Tierra para conformar la capa de ozono. 2.000 millones de años. En menos de 100 tenemos unos tremendos forados en la capa de ozono. Ahí ya tiene problemas con la capa de ozono. ¿Qué significa eso? Y por eso la vida no podía estar en la Tierra, porque estaba directamente el rayo ultravioleta del Sol impactando en la Tierra, en la superficie del mar. Por eso las especies estaban abajo. Cuando se empezó a formar esta capa de ozono, entonces ahora esa capa de ozono hace un filtro y por lo tanto el rayo llega a un sitio más débil. Y por lo tanto empezó la vida en la Tierra y en la superficie de las aguas. Pero lo importante es que esta especie humana tiene un tronco común aquí. Por lo general siempre lo pregunto porque me interesa que ustedes tengan cultura, eso es importante para mí. En el Oligoceno, hace 40 millones de años atrás, ¿no es cierto?, el tronco común antropoide. Algunos le pusieron hasta nombre a esto, se llama Lucy, ¿verdad? Hay una película muy buena que se llama Lucy, ¿verdad? Que es, ¿por qué se llama Lucy? Lucy porque los arqueólogos encontraron, ¿no es cierto?, como un vaso, ¿no es cierto?, huellas, ¿no es cierto?, de una mujer, ¿no es cierto?, de una hembra. Las huellas ahí seguramente pasaron por algo que se solidificó después. Es el vaso de este primer tronco antropoide. Y acá tenemos ya la expresión, ¿no es cierto?, del Homo erectus. Mira, tuvo la capacidad de pararse. ¿Se acuerdan cómo le dije? Y al pararse eso, tengo todo el espectro visual del horizonte. Y veo si mira un enemigo, un amigo, lo que sea. Ya, aumenta el campo de visión, ¿no es cierto? Acá el hombre moderno, mire, ya hay, ¿no es cierto?, con la habilidad manual más encima, ya tiene sus propias armas, ¿no es cierto?, etc. Y cada vez
manos de un poderado ahí ahora autonomando y protegido. Cambios tuvo, como expresé la máquina romana, una pequeña evolución de no más allá de 40 millones de años. Eso es todo. ¿Ya? Con esos 40, imagínense la parte de incorporación, que son de fisiología, de anatomía, que yo, como tiene que estar perfectamente encajada ahora la cabeza con el tronco, y si no, queda más rápido. Un pensamiento kinesiólogo tendría que tener, no sé, una habilidad enorme. Cambios culturales óseos, las articulaciones, habilidad manual, ahora hago pinza con los dedos, antes solamente agarro, después aprendo que puedo hacer pinza. Este es lo más importante, ¿cierto? Porque es el único que hace pinza con todos los más dedos. Mire cómo cambia la situación. Antes de la ley laboral, la mitad del dedo por accidente de trabajo era que destacaba el doble de los demás. Estupidez humana nuevamente. La más plata se ajustaba en el dedo humano. Todos los dedos valen igual. Chiquito. Pero no el dedo, ¿cómo se llama este dedo? Le dije, ¿no? Pulgar, ¿por qué? Por las pulgas, las pestes. Entonces, habilidad manual, cambio de estrategia. Para poder ser inteligente, para tener cultura, pensamiento, inteligencia, dominio de la técnica, necesito proteína animal para aumentar, ¿no es cierto?, la capacidad, ¿no es cierto?, de funcionamiento del sistema nervioso. Tuvimos que incorporar proteínas sanas. ¿Los vegetales tienen proteína? Claro que tienen proteína, pero la mejor calidad para conformar estructura es la proteína animal, no más punto. No, es que me habla con lenguaje de señas, yo no le entiendo. Me habla con señas, yo no le entiendo. No, si no hay problema, si quieren grabar, graben, tienen los materiales. Si la clase es para ustedes. Cambio en la dieta, como les decía, y eso me permitió la corticalización, que es la evolución cerebral. Posición bípeda, ¿no es cierto? Y el campo de visión. Y justamente lo que sería, ¿no es cierto?, es, o sea, claro, tenemos, entonces, todo esto de la especie humana es propio de la habilidad manual, ¿ya?, y también el pensamiento. Entonces fue el primero que se pescó algo ahí, le pegó al otro, pegó el arma, el arma. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, una especie, que esta será la evolución, porque a eso queremos llegar. Ahí está Corea, dice, prepárense para, ¿no es cierto?, para una acción ofensiva, es decir, nosotros vamos a atacar, no vamos a esperar que nos ataquen. Rusia, como le decía, quiere mandar bombas atómicas ahí, no sé, misiles atómicos ahí en Ucrania. Pensar ahora, ¿no sé? Hasta acá llegamos. Ahora hay otra guerra nuevamente, ahora en África, que se va a combatir, va a ser una enorme guerra en todo el continente africano. África es un país muy rico, muy rico. Pero, desgraciadamente, para algunos no. Ahí está la mayor industria de oro y también de diamantes. Porque nos gusta acumular. Ahí está, ¿no es cierto? Mire, eso siempre decía, mire, pobrecito. Mire que está sufriendo por la vida. No me voy a parar, pobrecito. Todavía ya, pero como más o menos aprendí esta cuestión de, ya estoy agresivo ya. Ahora con la lanza, ahora con todo esto que es chico con las nuevas, ¿no es cierto? A eso voy a llegar. Esta otra con la era de la computación, ¿no es cierto? Ustedes van a tener un trabajo enorme, un trabajo enorme, van a tener pega por todos lados, tratando los problemas de articulaciones con los deditos pulgares, ¿no es cierto? Las cuestiones que están así. Aún por la habilidad de hacer la imitación visual, ¿no? Nunca aprendí a trabajar con hijos de esto. Yo lo quedo mirando un montón de mensajes. ¿Cómo lo hacen? No sé. Y los niños psicos peores, ¿no es cierto? Porque son
digitales naturales. Nosotros somos digitales adaptados. Tuve que aprender si no me quedaba sin trabajo. Eso entonces ahí va a llegar a eso. Ahí están los kinesiólogos, ¿no es cierto? Trabajando, pero todo. No lo olviden. ¿Qué les dije en la última clase? Ustedes tienen la obligación de todos terminar su carrera. ¿Para qué? Tienen que pensar en mí. No para que me rehabiliten, sino que también para que paguen mi jubilación. Cuando decía, si nada es gratis en la vida, si hay que pagarlo con impuestos. Para que yo tenga jubilación, usted tiene que pagar impuestos para pagar a mí. Así que no sean malagradecidos. Trabajen alto y paguen impuestos. Esto es la clase anterior, ¿no es cierto?, con nutrición. Si a eso estamos llegando. Y digo todo, ¿ah? O sea, un paquetito, ahorita se va a comer algunas. Adictivas, más encima. Algo tienen adictivo. La especie humana, el germen de la destrucción. Ahí está la bomba atómica, el hongo atómico. El sistema nervioso, inteligencia. No olvidaré esto, ¿no es cierto?, el pensamiento crítico reflexivo. Para mí es más importante que usted tenga el pensamiento, tenga la capacidad de pensar. Nunca lo olviden, siempre, por lo general. Si usted quiere el trabajo, lo primero, el médico jefe o el del servicio lo va a llamar y le va a preguntar cosas y va, de repente ni siquiera a preguntar, ¿no es cierto?, cómo se llama la articulación. ¿Tú qué haces? ¿Dónde estás? Ah, eres de Arica, eres del Morro de Arica. ¿Qué pasó? No tengo ni idea. Tiene que tener cultura. Entonces, la profesión tiene que ir cultura propia de la sociedad. Siempre, cuando vayan a buscar trabajo jóvenes, primero que nada, sepan de dónde van a buscar el trabajo y quién es la persona que lo va a entrevistar. Para tener eso, me pregunta lo que a él le gusta, lo que sabe. Ya digo esto porque mi hijo terminó medicina. Me dijo, sí, le dije, empieza a trabajar, va a trabajar al tiro. Mandó currículum a todo el sistema de salud de Coquimbo. Nadie le contestó. En Coquimbo se levantó un día y fue al Cefán, que queda cerquita, habló con el médico jefe, quedó trabajando el mismo día. Me río porque encontró trabajo el día 1 de mayo, el primer día de trabajo. Eso, hay que ir a buscar el trabajo. Ya. Acá, como les decía, el sistema de la máquina corporal humana es un sistema que trabaja en sinergia. No es 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 11, no, es 1000, es 1000. Todo se potencia, la potenciación de cada una de las partes entre sí. Es cuando se acuerdan en el colegio básico, Juanito sentado acá es muy tranquilito, ¿ya? Aquí María, muy tranquilita. Lo juntan, es una potencial. Se juntan, ¡pum!, hacen la explosión. Esto es lo que pasa acá. Y ahí tenemos entonces la sinergia. Y de esta forma, para ustedes, ¿no es cierto?, la maquinaria corporal humana camina, se desplaza. Y ahí está su trabajo. La mayoría el 80% se me ocurre a mí de su trabajo hacer justamente el sistema óseo-articular muscular. Cuando uno va a una clínica, ¿cierto?, cinésica, lo primero que ve, luces. Infrarroja, caliente, fría y maquinitas de vibración para la musculatura o para la lesión. Temperatura. Porque ese es su trabajo, la mayoría. Ahora hay otros más específicos. Rehabilitación cardíaca. Cada vez más infarto cardíaco y hay que tener una rehabilitación cardíaca específica. Incluso ustedes conocieron a Jorge Corrales, pero creo que debería seguir trabajando en su facultad, en su carrera. Uno de los mejores kinesiólogos, excelente rehabilitador cardíaco. Homeostasis corporal, ¿no es cierto? En el fondo es, ya les decía, un sistema de equilibrio dinámico entre todas las partes de nuestro organismo. ¿Cómo funciona? Dinámico. Entre límites, es un balancín, es un balancín que siempre va a funcionar, ¿no es cierto? Límite superior, límite inferior,
límite superior, hasta acá está el concepto de vida. Tin, tin. Ahí lo puse en la granja está el puntito ahí. Tin, 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 tin. ¿Qué pasó? Tin. Se murió, ¿cierto? Esto es vida. ¿Qué significa vida? Que tiene el funcionamiento lo que se llama, ¿no es cierto?, limitado o limitante. Está entre límites y está limitado por esos límites. Un funcionamiento que tiene máximo hay límite superior, dice, hasta acá, hacia arriba puedo superarlo, no hay problema. Límite inferior, hasta acá puedo superarlo. Y si no tuviera este mecanismo amortiguador u homeostático, me salí del límite. Si sale y no se compensa, jóvenes, y no regresa, ¿qué es lo que va a pasar? Se muere. Me salí, me fui muy abajo. ¿Qué va a pasar? Si no compenso, me muero. Gracias a Dios, en este mecanismo acá justamente, todavía tenemos la cartita bajo la mano. El dominio de la técnica. Todavía dice, wow, me salí mucho. ¿Sabe qué? Tengo 350 de glucosa. Ya, entonces, tecnología. Eso es incompatible con la vida. No es compatible. Pero rápidamente, ¿no es cierto?, lo hicieron bajar, le dieron diurético y eliminó orina con glucosa para afuera, lograron compensar. Y entonces ahora viene un tratamiento. ¿Para qué? Para nuevamente, entonces, para no morirse, tiene la homeostasis que volver a la normalidad. Volver. Siempre es estabilizar, volver a la normalidad. Eso es todo en el fondo. Mira, si no vuelve a la normalidad, sí o sí te vas a morir. ¿Sabes por qué? Porque hasta esto dice, hey, sí, pero no me pidas, ¿no es cierto?, que te resucites si tienes 1000 de glucosa, porque eso es incompatible con la vida, ya no, estás muerto ya. No puede. Siempre y cuando no dice, como dice, yo le digo, miren, la maquinaria corporal humana es re buena gente. Bueno, ya, pásate. Bueno, ya, pásate. Bueno, ya, pásate. Pero cuando cobra, se las cobra todas. El médico dice, joven, viene en estado agónico a verme. Muchas veces, ¿sabe qué? No hay nada más que hacer con usted. Está en un cáncer, ya no existe el cuarto grado, sino que es un estado de cáncer, ya que tiene, ¿no es cierto?, una, se me olvidó el nombre, generalizado. Término, cuando está en el último estado del cáncer, sí, pero tenemos ramificación del cáncer, mire, se me olvidó la terminología. Fuerte. Sí, no, pero ¿cómo se llama esa última? El último estado, más fuerte. A veces se presenta la media. No. Es un cáncer terminal. Está ramificado. Metástasis. Fíjese. Me cerré en el término. Ya tiene una metástasis completa, orgánica. ¿Cuánto me queda? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Un año? Lo que le quede. Puede ser mañana o 3 meses. Ya. Metástasis. Sabía que tenía algo malo, sí, hoy ya no puedo hacer nada. Problema hepático, está vivo, persona, da mucho el caso de que las personas que están con anorexia no comen y evidentemente el hígado empieza a funcionar mal, y finalmente ya voy a morir. No, si está muriendo, porque capaz que me muero. Es muy tarde, no hay nada que hacer porque el hígado ya no funciona. La forma sería un trasplante hepático, vas a hacer prioridad nacional, trasplante hepático, porque la persona, ¿no es cierto?, fue a última hora. Entonces, claro, la técnica y la tecnología tienen sus límites. Como decía, es el problema.
uno se confía. Y todos hacemos lo mismo, ¿no? Un poquito, ¿qué va a pasar acá? No importa, ¿qué va a pasar acá? Sí, pero cuando se viene abajo, se le va completo, ¿cierto? Ya todo le ha pasado. Entonces, este sistema está así, está siempre funcionando. Pero cuando pasa el límite, se dispara inmediatamente la información. Algo pasó que disparó mucho y entonces dice, uy, hay un estímulo grande de que estamos mal, salimos de los límites. Y inmediatamente toda la información es captada por un receptor. Temperatura. Cuidado, los receptores son específicos. No me va a captar la temperatura a un receptor de presión. ¿Ya? Entonces, el termoreceptor sabe que subió la temperatura. Puede coagular la proteína y puede morirse. Amortigua. Y entonces dice, ¿qué hago? Manda la información. Sabe que, señor sistema de control, se disparó la temperatura, está subiendo mucho y hay que bajarla. Entonces dice, sí, déjenos acá tranquilos, darse la información. Ellos, dos sistemas, ¿se recuerdan? El sistema nervioso, el endocrino dice, vamos a trabajar para ver qué hacemos. Y entonces en este caso, ¿no es cierto? Varias respuestas dicen, ¿saben qué? Lo primero vamos a mandar información al endocrino para que mande información a la glándula sudorípara, ¿cierto? Al hipotálamo, a la glándula sudorípara, para que mande sudor, para que amortigue con esa capa de agua la temperatura. Y entonces así, ¿no es cierto?, manda la información al hipotálamo, a la glándula sudorípara, y entonces dice, película de agua, sudor, 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 baja la temperatura, volvió a la normalidad. Eso no está así. Siempre volver. Coloquen ahí para que no se confundan. Todos los mecanismos homeostáticos son mecanismos amortiguadores, amortiguan los cambios. ¿Cómo, profe? Todos los mecanismos homeostáticos son mecanismos amortiguadores. Y en general, la maquinaria corporal humana es amortiguadora per se. Porque es él, todo se dispara. Dice, el hipotálamo, no, quedó todo normal ya, el sudor. Ustedes han visto cuando están con calor, bajo la, qué sé yo, de el sudor, y quedó todo normal. Ustedes quedan mal porque se dispara todo, quedó con sensación de sed, se siente incómodo, no puede moverse bien, se encuentra acidificado, está con calor en la cara, se dispara todo. Todo el organismo se dispara, porque es un cambio que puede ser mortal, por eso todo se dispara, por eso todo, la maquinaria corporal humana es un mecanismo amortiguador, todo se dispara. ¿Por qué? Porque involucra dos centros, el sistema nervioso, el sistema endocrino. Entonces tengo el mecanismo por un estímulo inadecuado cambia. Ese cambio lo capta el receptor. El receptor manda la información a los centros de control a través de una vía de comunicación, que es la vía aferente o sensitiva. El centro elaborador hace la respuesta. Como les decía, lo vimos con usted, creo, ¿no? Y el centro elaborador va a determinar cuál es la mejor respuesta. Puede ser una respuesta, ¿no es cierto?, urgente, como el retiramiento, por ejemplo, o bien una respuesta más elaborada, así, no me conviene quedar como asustadizo frente a la niña que yo quiero conquistar, si tengo que hacer modular, así. No, si no me dolió para nada, porque mandó la información hacia arriba, dijo, no, cálmate, es una respuesta más elaborada, lo voy a sacar parte. Mientras más arriba en la corteza, mucho mejor es la respuesta. Pero, como les decía, cuando nos despiden nuestros padres, nuestros abuelos, hijo, con cuidado, ¿qué más nos dicen? Piense bien lo que va a decir, piense bien lo que va a hacer. ¿Qué significa eso? Demórese más aquí, sobre todo en el sistema nervioso, para tener una mejor calidad de respuesta. A mejor calidad de la respuesta, se supone que hay mejores resultados, por lo general. Bien, y entonces así
este centro elaborador elabora respuestas, ¿ya?, rápidas, lentas, endocrinas o, ¿no es cierto?, musculares. Y manda la información al receptor, que es el músculo o bien la glándula, ¿no es cierto? Me sale el duro por todas partes. Si es un músculo, contracción muscular. Si es glándula, secreción glandular. Y mando por dentro secreciones, ¿no es cierto?, de adrenalina para responder en bloque frente a la actividad. Eso se llama, ¿no es cierto?, respuesta endocrina. Endocrina, por lo general, la glándula es secreción glandular. La muscular siempre va a ser contracción muscular. Cuando uno está en ataque, nosotros nos van a atacar, tiene dos posibilidades de respuesta. O responder, y eso significa sangre, mejora los músculos de los brazos, o bien parece que mejor me arranco, la musculatura, ¿no es cierto?, ahora con esta sangre de los músculos inferiores, de la extremidad inferior, ya sea para correr o ya sea para, ¿no es cierto?, contestar ahí. Ataque, defensa se llama. Vamos a ir más adelante. Como les decía, este mecanismo, ¿no es cierto?, es mecanismo, ¿no es cierto?, de vida. Ya dijimos que era de muerte. Siempre límites inferiores, límites superiores. Y entonces, dependiendo de la calidad del sistema que está, ¿no es cierto?, en desbalance, hay un mecanismo. Entonces, este mecanismo nomás. No, acá el superior e inferior. Temperatura, pH 36,5, 37. pH 745, 735, repoquito. Otros tienen y otros casi son imperceptibles. Con esto no me juegue, con esto no me juegue. ¿No? Porque hay cosas que no las puedo dejar, no importa, un poquito más. No se puede jugar con los iones. Sodio, potasio, calcio, jugar con los iones significa la muerte. Si no tengo paratormona que me regula el calcio, el individuo se muere. Si no tengo aldosterona que me regula el sodio, el individuo se muere. Y el sodio y el potasio están íntimamente relacionados, falla uno, falla el otro. Porque se permite, entre otros, el equilibrio iónico a ambos lados de la célula. Como les decía, el equilibrio iónico en el fondo es uno de los también muy preciso. ¿Cuál es el ion intracelular por excelencia? ¿Qué ion encuentro adentro de la célula? El ion potasio. Una gran cantidad de ion potasio. Afuera hay potasio, sí hay potasio, pero en pequeña cantidad. ¿Cuál es el ion más abundante afuera? El ion sodio. ¿Hay sodio adentro? También, pero en pequeña cantidad. Por eso se dice, el equilibrio iónico a ambos lados de la célula, en el fondo está representado por un desequilibrio iónico. ¿Qué significa? Sodio afuera, sí, pero a veces también tengo sodio. Pero es desequilibrio. Más afuera que adentro. Potasio, sí, el potasio adentro, pero también tengo afuera. Y ese es el desequilibrio. Más adentro que potasio afuera. Y esto en el fondo, este mecanismo sodio-potasio, me va a poder explicar finalmente, después de lo que sigue, el sistema nervioso. Todo se debe al intercambio sodio-potasio. Todas las células tienen este mecanismo. Según difusión de los iones, el ion más concentrado en un lugar trata de pasar al otro lugar para tener los iones a ambos lados iguales. Entonces, si el sodio está más concentrado aquí afuera, el sodio tiende a entrar y entra. Si el potasio está más concentrado aquí adentro, después hay poco, tiende a salir y sale. Pero eso es incompatible con la vida. Sale potasio, entra sodio, y si yo dejo que se colocan en un nivel, ya está muerto el individuo. Hay un desequilibrio iónico, ¿no es cierto?, en el individuo.
¿Qué está pasando? ¿No es cierto? El médico, ¿qué dice el médico? Tiene problemas, ¿no es cierto?, de los iones. Tiene una hipocalemia, una hipernatremia, términos médicos que quieren saber ustedes. Empiezan a buscar información de los términos adecuados. Entonces, eso significa o lo arreglamos, ¿no es cierto?, o se muere el individuo. También igual digo, todo está bien, pero siempre y cuando el pH a ambos lados de la membrana sea óptimo. Este es el óptimo, mira acá, es el que está clarito ahí, pH del plasma sanguíneo 7,4. ¿Puedo colocarle 0,05? Sí, es decir, 7,45. ¿Puedo bajarlo? Sí, pero solamente 0,05, es decir, 7,35. Aquí está la vida. Miren, 0,05, es decir, aquí apenas. Si me pasé hacia arriba de 0,45, el individuo está en una acidosis que puede matarla encima. Se va a morir el individuo. Hay que volver a equilibrar. Si está hacia abajo, está el individuo en alcalosis. Alcalosis. ¿Ya? Digo, se me llamaba acidez, alcalosis. Si no lo volvemos a la normalidad, se muere. Hay algunos que que está acá, porque puede decir, frecuencia cardíaca, 60 a 90. Aquí a lo mejor, ¿no es cierto?, la frecuencia respiratoria, 17 a 21. Tengo mayor capacidad de movimiento. Pero si yo tengo, ¿no es cierto?, frecuencia respiratoria 10, significa que estoy en astenia, estoy apenas respirando. Si no respiro, no tengo oxígeno, el organismo, ¿qué es lo que está haciendo? Nada, no puedo hacer nada. O al revés, tengo una hiperventilación, una hiperapnea, esto es lo mismo. Estoy tan rápido que no estoy respirando nada en el fondo, estoy botando mi propio aire. También igual. Y entonces desequilibro los gases respiratorios y si no lo reparo, se muere. Ese es el mecanismo. La homeostasis es para evitar que el individuo se muera. Tomando en cuenta que tengo que superar esto muchas veces. Eso está clarito. Y a ustedes va a pasar. Mire, caballero, mire, son 30 minutos. No, con 10 me basta nomás, me tengo que ir. Quiere hacer la para las 7 y dejarlo ahí. ¿Qué está perdiendo? Él, porque no está en el sistema. Los deportistas, todos ustedes van a tener un deportista a su cargo. Los más malos pacientes kinesiólogos de kinesiología que existen. No, con 20 días nomás. Con 20 días tengo que recuperarme. Oye, ese hueso no se va a soltar en 20 días, porque se va al día, solo tiene que estar mínimo 30 días y después una recuperación de unos 2 meses. No, sácame el yeso ya, si me siento bien ya puedo caminar. Son las llamadas lesiones crónicas. Ustedes todos van a saber lesión crónica, típico del deportista. Típico del deportista. Lesiones crónicas. El tendón, ¿no es cierto?, de Aquiles, en los meniscos. Ustedes van a ver, pues sí. Yo cuando tuve que hacer una rehabilitación facial, ahí estaba. Y quieren sanarse al tiro, bueno, todos queremos lo mismo. Sacan a la primera sesión. ¿O sí? Bien. Acá tenemos, ¿no es cierto?, la regulación de la temperatura, como lo vimos ya, inclusive, ¿no es cierto?, en el cual solamente hay que determinar que siempre todo el mecanismo en el humano tiene dos comportamientos. La respuesta voluntaria y la respuesta involuntaria. Ahí pelean entre los dos cuál es la que sale primero. Por lo general involuntaria. Sube la temperatura e inmediatamente el organismo dice termoreceptores, manda información, quiera o no quiera, aunque esté en una reunión la mojado entero. Y rojo. Como les decía, ¿por qué? Porque hay que botar la temperatura de adentro hacia afuera, hay que abrir los capilares. Se pone rojo, la sangre está en la cara y abierto para que salga la temperatura. Y eso, normalmente la temperatura se termina acá, y al final termina mojado, como dicen los deportistas, la parte superior y la parte inferior. Buscar la camisa. Entonces, y la voluntaria, si tengo una chaqueta, sacarme la chaqueta, si tengo un paraguas, un quitasol,
quitasol, que tengo un abanico, me echo aire, no tengo, pero saco una hoja y me hago un abanico de papel. No hay ingenio. O sencillamente no es, ¿no es cierto?, un lugar donde haya menos temperatura, etc. Si baja la temperatura, lo mismo. ¿Ya? Entonces, si estoy, ¿no es cierto?, en un lugar abierto, a lo mejor ponemos una saqueta ahora. Evidentemente que uno pone blanco porque ahora los capilares se cerraron para que la temperatura quede adentro, para que no se escape, aumentarla. Y empiezo a tiritar, contracción muscular, para comer el metabolismo, etc. Eso conversaba en la clase anterior, ¿no es cierto? Que hay en Chile pasó una desgracia muy grande con crico, no sé si usted se recordará los cricos de Altuve, que lo mandaron, ¿no es cierto?, a trabajar ahí a la base cerca de la loma de una montaña en invierno. Escuchando bien porque eso viene después. Y entonces les dijeron, no, con esto no tanto. Y no se dieron cuenta que cambió la temperatura, el clima, y entonces la noche ya no hacía, no sé, 1 grado de temperatura, hacía menos 10 de temperatura. Entonces ahora el estímulo era tan grande, que el organismo dice, baja temperatura, esto va a irritar, ¿no es cierto?, evitar que la sangre se escape, moverme, etc. Pero es tan grande el estímulo que el organismo trata de compensar, pero como es tan grande, los sistemas elaboradores no son capaces de responder y por lo tanto me magnifica el cambio y quiero volver a la normalidad, pero es tan grande el estímulo que no puedo compensar y sigo. ¿Qué es lo que va haciendo? Va aumentando el cambio, aumentando el desequilibrio, hasta que finalmente se muere el individuo. Es lo que se llama un sistema de retroalimentación positiva. Va aumentando el cambio. Eso se llama círculo vicioso que lleva a la muerte. Un mecanismo normal es aquel, si me quieres una consulta, no. Un mecanismo normal es aquel que hacia atrás para cortar el cambio. Y no puedo bajar la temperatura. Ya, entonces que transpirar más, tengo que sacarme alguna de ropa. Entonces digo, voy hacia atrás para eliminar el cambio, para normalizar el cambio y volver a la normalidad. Se llama un sistema de retroalimentación negativa que es sinónimo de vida. Obvio, entonces, este sistema va a funcionar siempre y cuando los cambios sean adecuados con el funcionamiento del sistema nervioso endocrino. Si yo digo, ahí arriba, se sabe que es muy grande y no puedo compensar porque el sistema nervioso, ¿no es cierto?, está deteriorado, no puedo responder. En este caso de los niños de Nantuco, de los jóvenes, más encima, la hipertermia, el congelamiento, va apagando la maquinaria corporal humana. Es lo que se llama el individuo que ha sentado el cubo. Porque todo se paró, se llama la muerte silente. Entonces dice, y más encima los cambios voluntarios, todos ahí reunidos, ahí abrazándose, porque se ha determinado que la mejor forma de vencer el frío es la temperatura corporal. Todos abrazados, pero era tan grande el cambio que era imposible, no se pudo amortiguar. Todos se murieron, todos, congelados. Y lo trágico fue que, como decía, todos abrazados. Nuevamente, la estupidez humana, eso. ¿Cómo no le voy a dar cuenta? Y por último, si vayan a buscar urgente. Bueno, ahí le costó, ¿no es cierto?, la carrera y la casa y la mucha oficial. Bueno, este es de la glicemia, que vamos a explicarlo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estás anterior? Me montaste la glucosa. Este es el mejor mecanismo, ¿no es cierto?, para entender la homeostasis. La maquinaria corporal humana funciona cuando hay metabolismo. Si no hay metabolismo, la maquinaria no funciona, siempre. ¿Quién manda el funcionamiento de la maquinaria corporal humana? Por lo que siempre hay el metabolismo.
característica fundamental de ser rico. Su propio metabolismo, el control de su metabolismo, ¿cierto? Y la capacidad de reproducirse, ¿no es cierto? Reproducción. Metabolismo. ¿Qué significa eso? La capacidad de regular lo que tengo con lo que necesito, lo que hay en el medio para poder expresar lo que yo necesito. Ese es el metabolismo. Los virus no son seres vivos porque no tienen su metabolismo. Necesitan el metabolismo de la célula. Metabolismo. Entonces, ¿el metabolismo es para qué? Perdón, ¿de qué depende? Depende de algunas sustancias muy importantes que permiten expresar este metabolismo, que son las enzimas. Dependen de las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son un tipo de proteína, enzima. Bien, entonces tengo metabolismo, tengo enzima. ¿Todo esto para qué? Para que finalmente todo el proceso me exprese adenosín trifosfato, energía. Esto es, ¿no es cierto?, lo que necesita nuestra maquinaria corporal humana. ATP, que es la energía. ¿Ya? ¿Energía para qué? Para que todo funcione. Energía para el funcionamiento celular. Todo lo que diga usted, funcionamiento celular. Contracción muscular, ATP. Transmisión del impulso nervioso, ATP. Contracción del corazón, ATP. Progresión de los alimentos, ATP. Purificación de la sangre por los riñones, ATP. Todo. ATP. No sé si se enseñaron en biología, el ATP, el fondo ATP. Eso para la cultura de usted es la unidad bioquímica de la vida. Si no hay ATP, clarito, no hay vida. Entonces, si este metabolismo falla, si no hay metabolismo que tenga la enzima, porque la enzima está mala, si no hay metabolismo, por lo tanto, no tengo ATP. Y sin ATP, no hay funcionamiento celular. Y si no hay funcionamiento celular, la célula se muere. Si se muere la célula, se muere el tejido. Se muere el tejido, se muere el órgano, se muere el órgano, se muere el individuo. Muerte del individuo. Es simple. Entonces, ¿qué necesito para funcionar? ATP, obvio. Entonces está clarísima la cosa. La pregunta ahora, ¿de dónde voy a sacar ATP? Voy al banco, me la pido prestada. ¿Dónde saco la ATP? ¿De la enzima? ¿De la enzima? ¿De? ¿Enzimas? ¿De la enzima? No. Sí, bueno, la enzima tiene que funcionar igual. ¿De dónde sacar el ATP? A través de la alimentación. A través de la alimentación. Sí, claro. Entonces, es ATP. Entonces, ¿de dónde saco el ATP? Debo tener ATP, ¿no es cierto? Y que lo voy a sacar de la glucosa, energía de utilización rápida, y también de los ácidos grasos. AGA, ácidos grasos, ¿no es cierto? Que es un sistema, ¿no es cierto?, energético más largo. ¿Puedo sacar energía también de las proteínas? Sí, pero muy poco. Dice, no, mire, las proteínas, otra cosa, déjela aparte, que usted para ATP se necesita glucosa. Y como dijo su compañera, ¿y dónde saco glucosa? De todo el sistema alimenticio, de los alimentos. Pero de los alimentos que han sido digeridos
y han sido, ¿no es cierto?, degradados por el sistema digestivo, porque la célula no se come un pan con huevo, tiene glucosa. Entonces del pan, el almidón, degrada el almidón, y finalmente con todo el sistema glucosa tengo glucosa. Entonces el huevito tiene lípido, degrado todos los lípidos, y al final de todo el sistema digestivo tengo ácido graso glicerina. Y ahí entonces por eso no, siempre necesito pasar al metabolismo. Y entonces el metabolismo utiliza glucosa, ATP. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? ATP. ATP. Pero me falta algo también. Todo está bonito, ¿no es cierto? Siempre y cuando además tenga oxígeno. Porque el metabolismo nuestro, eso me falta en la artillería, es aeróbico. Con oxígeno, con O2. Metabolismo aeróbico. Sin oxígeno puedo obtener glucosa, sí, pero muy poca. Perdón, puedo tener pero muy poquita. 2 moléculas de ATP. Pero con oxígeno, la glucólisis aeróbica me da 36 moléculas de ATP. En total, 38. Ya, perfecto, señor, puedo hacer un poquito. Pero este que está acá, de los lípidos, solamente es con oxígeno. No trabaja con oxígeno. Si no tengo oxígeno, no funciona la mitocondria. Si no funciona la mitocondria, no puedo degradar, ¿no es cierto?, el piruvato que me da esa molécula 38 moles de ATP. Está todo pescado, es sinergia, es todo con el todo. Entonces, todo con el todo. Y así entonces, nuevamente, por lo tanto, ¿por qué esto con esto lo relaciono? Porque esto es ATP. ¿Y de qué estamos hablando? De la glucosa, pues. Glucosa. Entonces el organismo dice, hay una máxima en biología, la célula nunca está satisfecha con toda la glucosa que le llega, siempre quiere más, porque la va a utilizar con el metabolismo, porque el metabolismo la glucosa la pasa al sistema aeróbico de la mitocondria, entonces ATP, funciona todo. Y entonces ahora vemos a esto. Necesito glucosa, sí, pero también debo tener márgenes en la glucosa. ¿Puedo tener un poquito más de glucosa? Claro que sí, un poquito menos, claro que sí, pero nunca pasarse del superior al inferior. Y entonces este es el esquema de la regulación de la glicemia. Gli de glucosa, emia de sangre. La glucosa en la sangre. Todo el prefijo o el sufijo, ¿no es cierto? Emia es sangre. Hematófago, mítero, etc. Hemi significa la mitad. Bien, entonces, ¿para qué? Para la glucosa funcione y tengo ya, entonces, por lo tanto, el ATP. Tengo glucosa, entonces, y la glucosa no funciona así. Los niveles de glucosa en la sangre, en fisiología, escuchen bien, en fisiología, funcionan así. Hay un límite inferior que se llama hipoglicemia, que no puede ser menor de 80 miligramos de glucosa por cada 100 ml de sangre, y tampoco puede pasarse sobre 120 miligramos de glucosa por 100 ml de sangre, que se llama hiperglicemia. Hacia arriba hiperglicemia, hacia abajo hipoglicemia. Y entonces acá tengo regulado 80, 120, 80, 120.
¿qué pasa si aumento la cantidad de glucosa? Yo también tengo compromiso. Ya, lo vamos a dejar aquí. Ya vimos en la clase anterior, ¿no? Me acordé ahora. Pero no me olviden. Aquí entonces, tarea, páncreas. Solamente como título páncreas. Ya, eso, páncreas, porque hay dos cosas que ver con el páncreas. Gracias. Jóvenes, nos vemos el próximo martes. Como ven, es importante hacer esta clase. Igual.